Bienvenidos estudiantes a este video de reforzamiento de las macroreglas textuales en el contexto de la unidad 3 de la Cátedra de Comprensión Lectora y Producción de Textos 1, la cual está centrada en extracción de información implícita, es decir, información que no se encuentra de manera explícita, literal en el texto. Ahora, ¿qué son las macroreglas textuales? Son procedimientos mentales que realiza el lector durante el proceso de comprensión lectora. Estos procedimientos les permiten abordar de distinta manera el mensaje para extraer desde el texto la información general que lo resume, es decir, permite determinar de qué se trata, resumir la información que está presente en ese texto. Y existen 3 macroreglas textuales que son las que se trabajaron en la evaluación de aplicando lo aprendido. La primera, supresión u omisión, que permite eliminar la información irrelevante o repetida, o sea, debemos suprimir todos aquellos detalles, los ejemplos, las repeticiones y toda la información que resulte innecesaria para la construcción de la estructura global del significado. En resumidas cuentas, es eliminar todos aquellos detalles, todos aquellos elementos que no sean centrales para la comprensión del texto o construir el significado de este texto. Entonces aquí tenemos un ejemplo que lo voy a leer primero en completo el párrafo y luego solo lo que ha quedado tras la eliminación o la aplicación de la supresión u omisión. Estaban organizados en bandas pequeños grupos de personas que se desplazaban juntos y eran conducidos por un jefe, especie de cacique, que tomaba las decisiones más importantes. Recorrían enormes distancias para cazar animales como el ciervo, el tapir y el ñandú, y para recolectar frutos, semillas y raíces. Ese es un texto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, corresponde a un párrafo. Y ahora vamos a ver cómo queda este párrafo tras la supresión o eliminación de la información irrelevante. Estaban organizados en bandas y eran conducidos por un jefe. Recorrían enormes distancias para cazar animales y para recolectar frutos, semillas y raíces. Ahora, esto es sumamente importante comprenderlo respecto de la supresión o la omisión, y es que, ¿por qué se suprimen estos detalles, ejemplos, repeticiones? Porque los seres humanos tenemos una limitada capacidad de memoria, y para comprender el texto en su globalidad necesitamos ir eliminando, suprimiendo, comillas, tachando aquella información que no es relevante para la construcción de la estructura global del significado y para ir además resumiéndolo. ¿Ok? Entonces, aquí se eliminan pequeños grupos de personas que se desplazaban juntos, porque está explicando qué significa banda, después se elimina la información que está en el paréntesis, porque como se sabe, los paréntesis se añade información para explicar, y aquí se está utilizando para definir qué es un jefe, que es una especie de cacique que tomaba las decisiones más importantes. También se elimina entonces el detalle de los tipos de animales que cazaban, el ciervo, el tapir y el ñandú. ¿Okay? La segunda macro regla textual es la de generalización, y se trata de reemplazar varios enunciados o conceptos por una generalización. ¿Qué significa esto? Que se abstraen las características particulares de una serie de objetos, lugares, personas, extrayendo lo que es común. Varios enunciados, varias palabras, varias ideas se engloban en una más grande que dé cuenta de esas ideas detalladas, ¿ok? Esto es sumamente importante porque también nos va a permitir establecer
la estructura global del significado del texto. Entonces, vamos, dice, en las zonas boscosas del norte de nuestra provincia vivían los guaycurúes, un grupo de aborígenes integrado por avipones, mocovías y tobas. Su historia se reconstruyó a partir de los relatos de los viajeros y por puntas de flechas, vasijas de cerámica, boleadoras y utensilios que quedaron en el lugar donde ellos vivían. Entonces, aquí hay acá se reemplaza los elementos detallados, que son puntas de flechas, vasijas de cerámica, boleadoras y utensilios, por un enunciado o concepto más amplio que permita generalizar, es decir, los englobe. Y se utiliza la palabra restos materiales. Entonces el texto queda de la siguiente manera. En las zonas boscosas del norte de nuestra provincia vivían los guaycurúes, un grupo de aborígenes integrado por avipones, mocovíes y tobas. Su historia se reconstruyó a partir de los relatos de los viajeros y por restos materiales que quedaron en el lugar donde ellos vivían. ¿Ok? Ahora, un detalle sumamente importante es que estas macro reglas se pueden ir aplicando de manera reiterativa, se pueden ir aplicando de manera complementaria por una parte, y segundo, en los distintos párrafos. Por ejemplo, nos vamos a devolver al párrafo anterior donde aplicamos la supresión, pero también podemos ver que aquí podemos, hay una idea que la podemos generalizar, y pues aquí están detallados lo que recolectaban: frutos, semillas y raíces. Entonces no podríamos decir, para recolectar, en vez de frutos, semillas y raíces, recolectar distintos frutos, distintos alimentos. Entonces, en vez de frutos, semillas y raíces, el concepto para establecer la generalización aquí podría ser diversos alimentos, porque los frutos, las semillas y las raíces son alimentos y son varios tipos. Ok, sigamos con la tercera macrorregla textual, que corresponde a la integración o construcción. Se funden o agrupan ideas en uno o dos conceptos constitutivos, y puedo ser capaz de leer las ideas y crear una nueva idea que agrupe a todas las anteriores. ¿Qué significa esto? Que la integración o construcción se funden o agrupan varias ideas en una, se agrupan varias ideas y tras leerlas yo creo una nueva que da cuenta de todas las anteriores. Es decir, yo leo el texto y extraigo las ideas más importantes de ese párrafo, y a partir de esa identificación de las ideas más importantes, yo establezco una idea que las englobe y creo, y esa es la que escribo, es una idea propia a partir del texto. Entonces, voy a leer. Ejemplo. Los aborígenes, es decir, habitantes primitivos de un lugar, llegaron al sitio que ocupa la actual provincia de Santa Fe hace más de 1500 años y se establecieron allí. En ese lugar supieron aprovechar los recursos del ambiente como agua, animales y vegetales para alimentarse, construir sus viviendas, ropas y diversos medios de locomoción, o sea, para sobrevivir y desarrollar su cultura. En este caso se va a aplicar a las últimas 4 líneas, se les va a aplicar la macro regla textual de integración o construcción. Y entonces todas esas ideas se van a fundir en una sola para dar cuenta de estas anteriores, y esa nueva idea es un aporte del lector, no está de manera explícita. ¿Ok? Entonces, en este lugar dice, supieron aprovechar los recursos del ambiente como agua, animales y vegetales para alimentarse,
construir sus viviendas, ropas y diversos medios de locomoción, o sea, para sobrevivir, vivir y desarrollar su cultura. ¿Cómo se produce esta integración o construcción? Supieron adaptarse, que se refiere a, en ese lugar, supieron aprovechar los recursos del medio ambiente como agua, minerales y vegetales para alimentarse, construir las viviendas y diversos medios de locomoción, o sea, para sobrevivir y desarrollar su cultura. Es decir, supieron adaptarse, da cuenta de la primera idea, desde en ese lugar, a diversos medios de locomoción, y la segunda que tiene que ver con el desarrollo de la cultura. Y como si ustedes ponen atención, acá dice se fundan, agrupan ideas en dos conceptos constitutivos. Y aquí hay conceptos que están extraídos del propio texto y que permiten luego hacer esta construcción. Son supieron y desarrollar la cultura. Desarrollar y supieron. ¿Qué es lo interesante de las macro reglas? Es que las macro reglas nos permiten extraer la información general que resume el texto. Por lo tanto, luego de la aplicación de las distintas macro reglas a un texto, lo que llegamos es a una síntesis de este. Entonces recuerden que las macro reglas son utilizadas para la extracción de la información general del texto, con el fin de establecer un resumen de ¿qué? De la información implícita. Las macro reglas no operan a nivel de la extracción de información explícita. Me despido hasta un próximo ejercicio de reforzamiento.